La alveolitis alérgica extrínseca. La alveolitis alérgica extrínseca se conoce como una reacción inmunológica, es decir, una autodefensa del organismo de forma exagerada. Cuando el organismo reacciona a algo de forma exagerada, decimos que está teniendo una reacción alérgica, que afecta tanto a los bronquiolos terminales y los alvéolos como al intersticio pulmonar. Causas. Es importante que a los pacientes le preguntemos, sobre todo cuando vienen con síntomas respiratorios, dónde trabajan, porque esta enfermedad se suele presentar en gente que trabaja en entornos donde están expuestos a polvos orgánicos que contienen antígenos a los que se tiene una sensibilidad determinada. Por ejemplo, proteínas séricas, excrementos de aves, abonos. Vamos a fijarnos sobre todo en trabajadores de granjas, en trabajadores industriales, etc. La fisiopatología de esta enfermedad pues es muy fácil. Se basa en la inhalación de polvos que tienen ese antígeno, ese cuerpo extraño frente al que el organismo reacciona de forma exagerada. ¿Y cómo reacciona? Reacciona de dos formas, creando granulomas, que es lo que sale en esta imagen de arriba, o también creando fibrosis. Los granulomas aquí en esta radiografía de tórax no son más que una respuesta inflamatoria mediante la que el organismo se intenta defender del tóxico inhalado. ¿Cómo ocurre esto? Son una serie de células inmunológicas que se agrupan alrededor del antígeno para intentar destruirlo. Estamos hablando, por tanto, de una reacción alérgica con hipersensibilidad del tipo 3. Y es importante destacar que estas células no son necrosantes. La fibrosis, ¿qué es? Podemos ver la fibrosis en esta radiografía de tórax en forma de tejido más grueso del habitual. También se trata de una reacción inmunitaria de hipersensibilidad ante el antígeno y se basa en que el tejido se vuelve más grueso, menos resistente, menos elástico y, por tanto, ¿qué está pasando? Que se está dificultando el intercambio gaseoso. Podemos decir entonces que se trata de una restricción al flujo aéreo. Vamos a dar unas pinceladas de inmunidad en reacción alérgica para que nos quede más claro por qué se produce esta enfermedad y cómo se produce esta enfermedad. En la inmunidad participan tanto las células que ya conocemos como linfocitos, mastocitos, basófilos, eosinófilos, etc., como moléculas específicas del alérgeno que desencadena la reacción alérgica, anticuerpos e inmunoglobulinas. Siempre vamos a encontrar anticuerpos específicos al antígeno que está produciendo esta alergia. Luego también encontramos otra serie de elementos que no son específicos y que median en la respuesta alérgica de forma común para todos los alérgenos, como puede ser la histamina, la triptasa, etc., que lo que hacen es causar inflamación. ¿Qué pruebas de laboratorio vamos a necesitar para poder hacer el diagnóstico de esta alveolitis alérgica extrínseca? Los anticuerpos específicos se detectarán en la bioquímica, donde además se apreciarán mediadores de la alergia como la histamina o la triptasa. Nos vamos a quedar más que con la histamina, con la triptasa, ya que la histamina no es determinante para confirmar o descartar el diagnóstico. Lo que más confirma el diagnóstico es que encontremos anticuerpos específicos ante este antígeno. En el caso de la triptasa, se aprecian niveles más altos del habitual 2 horas después de la exposición y si repetimos el análisis 24 horas después, veremos que vuelven a estar normalizados. Entonces es cuando podemos empezar a sospechar de que se está produciendo una reacción alérgica. Recordamos que la triptasa lo que hace es producir inflamación que contribuye a esta reacción alérgica de la que estamos hablando. Además de una bioquímica, ¿qué vamos a sacar? Un hemograma, donde se verán basófilos y linfocitos aislados, es decir, basófilos y linfocitos que están actuando contra ese antígeno. Esta enfermedad se divide en dos formas. Las formas agudas, que se producen de 4 a 6 horas desde la exposición y cuyos síntomas son los típicos síntomas de las enfermedades respiratorias. Tos, disnea, fiebre elevada, mialgia, es decir, dolor muscular y malestar general. Además se produce esta neumopatía en el intersticio pulmonar porque se están infiltrando linfocitos y granulomas, de los que hemos hablado antes. Y en las formas crónicas, ¿qué vamos a encontrar? Pues los mismos síntomas, tos, disnea, fiebre elevada y además se forma una fibrosis pulmonar irreversible. Además vamos a encontrar en la espirometría un patrón respiratorio restrictivo. El diagnóstico de esta enfermedad se va a hacer mediante, vemos la clínica del paciente, vemos al paciente con disnea, con tos, con fiebre. Importante, vuelvo a hacer hincapié en que preguntemos al paciente dónde trabaja, porque eso nos puede dar muchísimas pistas para poder establecer el diagnóstico. Con el análisis de sangre, del que también hemos hablado, y con una radiografía de tórax en la que veremos los granulomas y la fibrosis. También se puede hacer una biopsia pulmonar, es decir, una extracción del tejido pulmonar para confirmar el diagnóstico.
El tratamiento pues se va a volver a dividir en función de que sea agudo o crónico. Lo primero de todo, eliminar la exposición, obviamente. Si eliminamos la exposición al antígeno, esta enfermedad se resuelve sola en 10 semanas aproximadamente. Pero si los síntomas son graves, se usará un medicamento llamado prednisona. La prednisona es un glucocorticoide, es decir, un medicamento que anula la respuesta inflamatoria inmunológica, que podemos usar tanto de forma oral como de forma intramuscular, sobre todo en esas crisis agudas. Al paciente se le dará 0,5 miligramos por kilo durante 1 o 2 semanas y luego se irá reduciendo la dosis hasta suspenderla del todo de 4 a 6 semanas. Además, se tratarán los síntomas de la insuficiencia respiratoria. Ya hice un vídeo hablando de esto. El tratamiento de las formas crónicas, ¿en qué se va a basar? Pues también en la prednisona. En este caso vamos a variar un poquito la administración, ya que en este caso se administrarán 0,5 miligramos por kilogramo durante 4 semanas. Luego se irá disminuyendo la dosis durante 2 meses hasta la dosis de mantenimiento. Y luego ya en 6 meses volveremos a evaluar al paciente a ver si ha mejorado su situación. Y en los peores casos, pues se tendrá que recurrir a un trasplante pulmonar.